¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a la siguiente sesión del módulo de alta dirección de la Maestría de Excelencia Ferry Education. El día de hoy cerraremos con el tema de la segmentación de la industria y ventajas competitivas. Concluiremos este tema analizando la relación existente entre la segmentación y la estrategia. ¿Cuál es el vínculo conductor en la estrategia y la segmentación? Le pido por favor que pasemos a nuestra primera lámina. ¿Cuál es la relación existente entre estas variables de segmentación que analizamos la sesión pasada? Le pediría que recuerde estas variables por producto, por geografía, por todas estas variables que vimos y establezcamos hoy su relación. Es necesario que probemos entre esas variables de segmentación para definir cuál será la adecuada para tener un segmento estable y un segmento controlado. No podemos combinar muchas variables de segmentación, no podemos establecer estas variables de segmentación como si fueran estrategias genéricas. Debemos definir 2 o 3 de este tipo de variables de segmentación y atacarlas y redondear este tipo de variables. Segmentar usando variables de mercado es lo mismo que no segmentar. ¿Qué quiero decir con esto, estimados colegas? Si usted establece una segmentación estándar, tendrá esto, una estrategia estándar. Yo le pediría que utilice variables específicas, variables que usted conoce para segmentar sus mercados. Yo le pediría que desarrolle, pues, una estrategia definida de segmentación que complemente toda su estrategia de mercado, de producto y de servicio integrado. Esta relación de variables de segmentación es importante porque sin ella no se logra la relación existente entre la estrategia de la empresa y sus mercados segmentados. Las empresas pueden atender a varios segmentos o a uno en específico. Esa es su decisión. Eso es lo que usted debe y tiene que controlar. Como empresario, como líder de su organización, su responsabilidad es decidir cuántos segmentos de la empresa y de la industria va usted a atender, cuántos segmentos del mercado y de la empresa usted va a controlar. Usted puede decidir que va a hacer una estrategia de enfoque amplio y atacar a todo lo que se pueda mover y pueda comprar su producto. O usted puede definir que su estrategia es de enfoque estrecho y limitado, que solamente va a atacar un cierto producto y un cierto mercado en esa industria. Esa es su decisión. Pero usted puede definir cuántos y cuáles. La importancia aquí es que determine cuál es la fortaleza de su organización, cuál es el alcance de su organización, hasta dónde puede llegar sin perder de vista que su principal motor es generar utilidades, es generar ganancia económica y es darle valor a sus clientes. Si usted empieza a demeritar el valor por seguir segmentando su mercado, deténgase, está poniendo en riesgo su patrimonio, su empresa, su vida. Los enfoques amplios tienen la desventaja de costos contra enfoques estrechos. Si usted establece esta estrategia de yo voy a atacar todo lo que se mueva que pueda comprar mi producto, le aseguro que va a tener que establecer un control de costos inmenso, porque la principal desventaja de ese enfoque es que los costos se elevan, puesto que hay muchísimo más que atender y muchísimas cosas que cuidar. Pero tiene la posibilidad de tener una posibilidad, valga la redundancia, de ganancia mucho más amplia. Estas últimas estrategias de enfoques estrechos pueden enfrentar utilidades volátiles o bajo crecimiento. ¿Por qué? Si usted se especializa en atender un tipo de mercado específico, puede correr el riesgo de que ese mercado entre en una recesión, cambien sus expectativas o desaparezca, en cuyo caso pone en riesgo igualmente su patrimonio, su vida. Cuide el sobreenfocarse o el sobreampliarse. Todo exceso es malo, dicen por ahí en un buen eslogan publicitario. Aquí es lo mismo. No se sobreespecialice en un segmento de mercado y tampoco se sobreamplíe en la atención a muchos segmentos. Defina el correcto enfoque, el correcto empaque de su segmentación. La rentabilidad de un segmento puede depender de varias variables. Vamos a ver a continuación cuáles son esas variables de rentabilidad en un segmento específico. Rentabilidad de los segmentos.
Rentabilidad estructural. Esta rentabilidad estructural del segmento se analiza a través del análisis de rivalidad interna. Establezca cuál es su rivalidad interna, establezca el poder de compra, el poder de proveedores, el poder de nuevos entrantes, las barreras de entrada que usted ha establecido, cuáles son los productos sustitutos que usted tiene en el mercado. Esa fortaleza, esa rentabilidad estructural la define usted a través de un análisis de rivalidad interna de las 5 fuerzas. Tamaño y crecimiento del segmento. La pregunta aquí es cuál es su objetivo en términos de tamaño. Y no de tamaño del segmento, de tamaño de su empresa. ¿Dónde quiere verse? Usted me va a decir creciendo constantemente. Yo le diría, no es la única variable. El crecimiento no es la única variable. ¿Qué tamaño quiere de su empresa? ¿Qué alcance le va a dar a su empresa? Hay empresas pequeñas muy rentables y hay empresas grandes eminentemente costosas. Yo le pediría que antes de cualquier segmentación diga usted cuál es su objetivo en términos de tamaño. Y otro punto importante, ¿cuál es su objetivo en términos de absorción de segmentos? ¿Cuánto va a ser su crecimiento de cada uno de los segmentos? ¿Va a procurar abarcarlos en su totalidad? ¿Va a procurar establecer una estrategia de nichos específicos? ¿Cuál es su alcance como organización en términos generales? Recursos de la empresa. Dice una ley económica fundamental que la base de la economía, o la por qué nació la economía, es para otorgar los recursos escasos a necesidades ilimitadas. El objetivo de la economía o de economizar es justamente repartir esos recursos que son escasos a las necesidades ilimitadas que tenemos como personas. Desde el punto de vista empresarial, la segmentación no difiere mucho en el concepto. Sus recursos como empresa son limitados, son finitos. Por más capacidad económica que usted tenga, por más relaciones públicas que usted tenga, por más buen equipo y talento que usted tenga en su organización, los recursos de su organización son limitados. Y las necesidades de expansión, crecimiento, posicionamiento, estrategia, crecimiento y ampliación de su empresa son ilimitadas, son infinitas. Dependen de usted, de su imaginación y de sus ganas de seguir trabajando. La segmentación es un balance económico entre estas necesidades ilimitadas de crecimiento y los recursos limitados de su organización. ¿Cuáles son los segmentos más apropiados? ¿Cuáles son los segmentos que utilizan la menor cantidad de recursos disponibles de su organización y le dan el mayor resultado posible? Recuerden esta base de 20-80-30-50, ya no es el 80-20, ya no es el 20-80. Ya la complementamos, recuerde usted. Recuerde usted la base de 20-80-30-50. 20% de la mejor cartera de clientes debe dar el 80% de su facturación, pero el 30% de su mala cartera le reduce el 50% de sus utilidades. ¿Cómo puede usted utilizar sus recursos de una manera eficiente, económica? A través del concepto de escasez. Sus recursos son escasos, son caros. Esa escasez encarece sus recursos. Interrelación de los segmentos. ¿Puede haber economías de alcance entre sus segmentos? Permítame explicarles el término de economía de alcance. Una economía de alcance es aquella posible estrategia que nos permite atacar distintos mercados con productos similares. Deje poner un ejemplo. ¿Puede su empresa de manera efectiva ofrecer productos o servicios de alta y baja calidad a la vez? ¿Tiene su capacidad de flexibilidad como empresa? ¿Es lo suficientemente amplia para ofrecer productos de bajo costo y de alto costo al mismo tiempo al mismo mercado? ¿No pierde identidad de marca? ¿No pierde posicionamiento de marca? Esa es la pregunta fundamental que se tiene que hacer usted para rentabilizar su segmento. Si no puede generar economías de alcance, es preferible tener una estrategia de enfoque definido a segmentos específicos. No tire bandazos, no tire escopetazos sin haber afinado la mira. Le pediría que imagine la interrelación existente entre sus segmentos. Piense
Piense y ejecute. Esa es la fórmula de la rentabilidad de los segmentos de mercado. No pierda de vista el concepto de escasez, estimado colega. Es importante que lo tenga en mente. Es importante que vea que sus recursos son escasos. No lo olvide. Estrategia de enfoque. Hablemos un poco más a profundidad de este tipo de estrategias. Ya los tocamos en nuestro tema de estrategias genéricas como una de las estrategias genéricas que podemos desarrollar. Hoy le pido que profundicemos en ella un poco más. Enfocarse en segmentos en donde pueda desarrollar liderazgos en costos o mayor diversificación. La jugada mágica, la jugada estratégica que nos tenemos que tomar como prioridad empresarial es desarrollar enfoques en segmentos donde podamos establecernos como líderes de costos para poder tener márgenes de maniobra suficientes para poder estar atacando o defendiéndonos en una guerra de precios, o que nos podamos diferenciar de una manera efectiva y rápida. Esos son los segmentos de enfoque donde debemos estar. Esos son los segmentos donde debemos atacar, enfocar nuestras baterías para atacar con determinación estos mercados. La atención a varios segmentos de clientes puede disminuir sus costos agregados. Esto suena hasta ilógico. Me acabas de decir, Jorge, puede pensar usted, me acabas de decir que este tipo de estrategias de segmentación, de segmentos amplios, de enfoque amplio, de atender a varios segmentos de clientes al mismo tiempo, va a incrementar mis costos. Y unos minutos después me vienes a decir que atender a varios segmentos de cliente puede disminuir mis costos agregados. Permítame darle un ejemplo clásico de planeación estratégica sobre este punto en particular. Una tienda departamental. Una tienda departamental puede ofrecer una camisa estilo polo y puede ofrecer una camisa de vestir al mismo tiempo al mismo cliente. ¿Qué está disminuyendo? El costo de entrega de ese producto para el proveedor hacia el cliente se disminuye. ¿Por qué? Porque está en el mismo establecimiento ofreciendo estas dos variedades de producto al mismo cliente. Y para el cliente, el costo de la búsqueda de estos productos en diferentes establecimientos se disminuye también, porque está yendo a la misma tienda departamental y por eso el concepto de tienda por departamentos, ¿no? Y está disminuyendo su costo de búsqueda. No tiene que ir a la tienda de ropa sport para encontrar su camisa estilo polo y después a la tienda de ropa formal y de trajes a buscar su camisa de vestir. En el mismo lugar, al mismo tiempo, encuentra las dos cosas. Entonces los costos agregados tanto del productor como del consumidor tienden a disminuir en cuanto ampliamos nuestros segmentos de clientes. ¿Hasta qué límite? Hasta el límite donde el valor percibido de nuestros clientes disminuye. En el momento en que el valor percibido de nuestros clientes disminuye por exceso de segmentación, en ese momento nuestros costos se van para arriba y se van para arriba de una manera exponencial, más rápido que la recuperación de los ingresos, más rápido que la reacción de precios de venta. Simplemente nos comen. Ese es el límite, estimado colega, estimada colega. El límite es cuando el valor percibido por nuestros clientes disminuye. En ese momento tiene que cambiar de estrategia, tiene que volverse a enfocar en los segmentos principales de su organización, tiene que volverse a enfocar en sus clientes básicos y volver a tomar la esencia de su negocio para después volver a diversificarse. Le pido pues entonces que no pierda de vista este otro concepto, valor percibido de clientes. Hay dos conceptos fundamentales que hemos atacado ahorita, escasez y valor percibido. No los pierda de vista, no los pierda de su enfoque, por favor. Es necesario determinar qué tan definible es su enfoque contra competidores con enfoques más amplios, imitadores y clientes de otros segmentos. ¿Qué tanto puede definir su segmento de mercado? ¿Es definible en primer lugar? Esa es la pregunta básica que usted tiene que hacer. ¿Es definible mi segmento de mercado? ¿Puedo diferenciarlo de una manera adecuada? ¿Puedo yo decir que mi segmento de mercado tiene estas características? Si no lo puede hacer, está corriendo un riesgo enorme. Está entrando a la pista de carreras sin frenos, así de ese tamaño. Esa estrategia de segmentación va a ser imitada de una manera rapidísima. Si no lo han hecho es porque simplemente ese segmento no les interesa a sus competidores.
Y si no les interesa a sus competidores ese segmento, posiblemente sus márgenes de utilidad sean muy bajos, o sea, muy difícil atenderlos. Por lo tanto, yo le pediría que si este es su caso, se siente unos minutos y reflexione sobre ese segmento que no puede definir, que no puede establecer con claridad. Aparte, usted podría definirse en confrontación con segmentos de su competencia. ¿Usted podría definir su segmento de mercado confrontándolo con el de su competencia? Si no lo puede hacer, está desaprovechando oportunidades de negocios. Usted puede tener muy claro cuál es su segmento de mercado, definirlo perfectamente, pero al momento de confrontarlo con el de su competencia, perder identidad. Lo que está pasando ahí es que no tiene con claridad cuál es el beneficio del mercado que se puede capturar. No tiene establecido con claridad cuál es el valor agregado incremental en ingresos que ese mercado tiene para todo el segmento, no solo para usted y su competencia. Por lo tanto, si usted no puede definir su segmentación de mercado confrontándola con su competencia, está perdiendo oportunidades de negocio. Está dejando sobre la mesa dinero y utilidades y posición de mercado prestigio que se lo está llevando su competidor. Se lo está llevando a aquella persona que sí puede confrontarse con usted y decir, mi segmento es más o menos rentable que el suyo. Está dejando dinero a su competencia. Por ejemplo, imagínese este ejemplo. Puede sonar bastante ridículo, bastante acotado, pero es un ejemplo que nos ejemplifica muy bien esta estrategia de enfoque limitado. Imagínese usted que está pensando abrir una tienda que se dedique a la comercialización de lápices labiales del color rojo, exclusivamente del color rojo. ¿Usted cree que funcione? Seguramente usted podrá definir perfectamente bien su segmento de mercado. Aquellos consumidores que tengan como prioridad y como estrategia fundamental o como gusto fundamental, el lápiz labial del color rojo. Si usted lo puede definir con esa claridad y lo puede confrontar con su segmento de mercado objetivo, yo me diferencio de mi competencia porque estoy dándole un servicio exclusivo a aquellas personas que solamente quieren comprar un lápiz labial del color rojo. Perfectamente. ¿Cuál es su deficiencia? Su deficiencia es el enfoque, la sobredimensión, la sobreejecución de ese enfoque de mercado lo lleva a lo siguiente. Imagínese usted que cambia su visión y usted enfoca este mismo negocio de lápiz labiales a colores vanguardistas, no solo el rojo, sino amplía su enfoque a colores vanguardistas, como quiera que esto se pueda definir. ¿Usted cree? Y aparte usted identifica en su competencia que no tiene este tipo de colores y que sus consumidores, los de su competencia, confrontando su segmento de mercado, están ansiosos por tener una nueva gama de colores. Si usted logra entender eso y definir su segmento de mercado de una manera correcta, yo estoy abogando por aquellos consumidores que tienen un estilo de vida distinto y buscan una mayor proyección de sus gustos y de sus relaciones personales. Y me confronto con el segmento de mi competencia y soy mucho más rentable que ellos porque tengo una gama de colores vanguardistas y distintos. Usted está, por un lado, minimizando los costos de su participación en ese mercado y capturando el beneficio de los clientes de su competidor a través de confrontarse con él de una manera lógica y segmentada. Esto es lo que quiero explicarles con un ejemplo de que es necesario determinar qué tan definible es su segmento. Este es el ejemplo. Usted puede ser muy claro y muy definido en su segmento, pero simplemente ese segmento no puede ser rentable. Usted puede ser tan indefinido y tan poco claro con su segmento, pero puede ser un segmento inmensamente rentable. Lo importante es que usted pueda determinar esa diferencia, usted pueda determinar esas circunstancias. Entremos a un tema polémico que ha sido discusión estratégica de muchos años recientes. Enfoque y diversificación. Enfoque versus diversificación. Esto es el punto medular. Algunos pensadores han decidido confrontar estas estrategias y ponerlas como antagónicas, y otros consideramos que no, que son partes complementarias y que se puede tener un enfoque diversificado, que se pueden combinar estas dos estrategias.
Es una falla empresarial desde nuestro punto de vista, desde mi punto de vista personal, aislar o contraponer estas estrategias. ¿Por qué? Veremos a continuación cuál es el efecto que tiene en la curva de experiencia, en la curva de aprendizaje, este tipo de combinaciones. Como le estaba diciendo, se puede establecer un enfoque diversificado. Se puede tener una estrategia de enfoque diversificado combinada. La base de esta combinación está en dos cosas importantísimas. Su flexibilidad organizacional, su flexibilidad como empresario y su rapidez en la reacción y en la toma de decisiones. Una empresa que es burocrática, que su estructura es muy grande, que organizacionalmente es lenta, no le recomiendo combinar este tipo de estrategias porque lo va a llevar a una crisis existencial, lo va a llevar a demasiado estrés interno. La gente no va a saber qué hacer y cómo utilizar sus políticas y procedimientos. Este tipo de estrategias combinadas son para empresas que tienen rapidez en reacción y flexibilidad organizacional. Vayamos pues a entender, a establecer cuál es esta estrategia de enfoque diversificado. Para desarrollar una estrategia de enfoque diversificado, primero es necesario establecer 3 puntos. El perfil del cliente. Es importantísimo, si vamos a establecer una estrategia combinada, tener claro cuál es el perfil de nuestro consumidor. ¿Cómo lograrlo? A través de un análisis de consumidor. A través de todas las herramientas analíticas que vimos en la sesión de análisis de consumidor y las que usted haya investigado adicionalmente y las que se encuentran en el mercado. Pero defina el perfil de su cliente. Tenga la capacidad de decir, yo atiendo a tal segmento del mercado. Si no lo tiene, no puede establecer una estrategia combinada y perderá algunos beneficios importantes. Segundo requisito indispensable, definir la posición de su empresa en el mercado. Esto lo tiene que hacer a través de un análisis de rivalidad, a través de un análisis estructural de rivalidad interna de la compañía, a través de las 5 fuerzas. No hay otra forma de hacerlo, por lo menos una forma estándar, una forma ordenada, una forma genérica. Posiblemente usted conozca o pueda establecer una nueva estrategia de análisis mucho más eficiente que esta. Pero por lo menos quédese con esta, por lo menos quédese con la básica del análisis de rivalidad y establezca la posición de mercado que tiene su compañía. Y el tercer punto fundamental, su estructura de costos. No puede establecer una estrategia combinada de segmentación, una estrategia de enfoque diversificado, como la hemos llamado, si no tiene clara y muy clara su estructura de costos. ¿Esto cómo se logra? A través de un análisis de curva de experiencia, a través de establecer la producción acumulada de productos y servicios y los costos medios agregados de su empresa. Recuerde esta gráfica, la vamos a ver a continuación, porque es el efecto que tiene una estructura combinada en esa curva de experiencia, en esa gráfica de producción y costos. Estos son los 3 requisitos a priori para establecer una estrategia combinada. Repasémoslo: análisis del consumidor, posición de mercado y estructura de costos. No lo olvide, y no olvide los 2 fundamentos. Los 2 fundamentos especialmente importantes en una segmentación. El concepto de escasez. El concepto de escasez es importante, no lo olvide, por favor. Una estrategia combinada implica un objetivo estratégico único. Esto es complicado, complicadísimo diría yo. Si usted va a establecer una estrategia combinada y recuerda usted la relación que había en esta nueva propuesta que le hacemos de la estructura tradicional de toma de decisiones de planeación, va a tener que establecer conjuntamente esta estrategia combinada un objetivo. Usted podrá decirme, Jorge, esto ya lo vimos y lo he repasado en otros módulos. Bastante sencillo ya para mí establecerlo. El problema fundamental al establecer una estrategia combinada es que el objetivo debe ser un objetivo único. Único porque es lo único que le va a dar estabilidad a la estrategia. Único porque es lo único que le va a dar congruencia de largo plazo a esa estrategia. Único porque es la única manera de que usted se sienta seguro al estar estableciendo este tipo de estrategias duales. Le pido, por favor, que en este caso específico no tome un objetivo fundamental de su lista de objetivos del libro de texto de administración y lo copie. Aquí debe haber un objetivo fundamental, medible y en un tiempo definido. Yo le pediría que tomara
este objetivo básico que tiene y lo desmenuzara y dijera, mi objetivo es A, mi objetivo es ser líder del mercado X en tanto tiempo, a tal costo y vendiendo con tantas utilidades. Así de específico el objetivo, así de claro, así de puntual. Si no, esta estrategia lo puede llevar al caos, lo puede llevar en serio a una crisis existencial interna. Muy bien, veamos ahora el efecto fundamental y permítanme antes de pasar a la siguiente lámina recordarles a ustedes cuál es la estructura de costos de la curva de experiencia. Si ya lo olvidaron y si no lo han utilizado recientemente o nunca la han utilizado en lo que llevamos de este módulo, le pido que la recuerde y que la utilice. Por un lado tenemos los costos medios de la organización, este promedio de costos de nuestra organización. Y por el otro lado tenemos la producción acumulada. Producción de servicios y productos, o sea, es nuestro proceso productivo para entregarle al mercado aquello que comercializamos, aquello por lo cual hacemos empresa. Esta relación se da a través, como vimos, de una curva asintótica a la producción y al costo. Así es técnicamente. Es una curva que lo que nos indica, lo habíamos visto ya, simplemente es un recordatorio para que vean los efectos que tiene una estrategia combinada. Lo que nos indica es que a una menor producción acumulada, los costos medios de la organización son muy altos. Y esto se entiende. Hay costos que nosotros no podemos disminuir, si usted recuerda. Estos costos fijos, la luz, el teléfono, el gas, aquellos costos de consultoría, aquellos costos de mis asesores, este tipo de la renta de la oficina. Este tipo de costos, usted cierra la empresa mañana y lo seguirá pagando por algún tiempo. Pero a medida de que esta producción acumulada, esta entrega de mi razón de ser de empresa va creciendo, se va ampliando, los costos promedio de la organización disminuyen. Empieza a haber un aumento de producción y empieza a haber una disminución dramática de los costos. Usted vea gráficamente, el aumento de producción puede ser en unos cientos de unidades, en unos cientos de entregas, pero la disminución de los costos promedio es en una proporción infinitamente mayor. Ahora bien, pasemos pues a la siguiente lámina. Pasemos a establecer qué beneficio nos otorga una estrategia de enfoque diversificado. Usted puede ver en su lámina dos aspectos importantes. ¿Cuándo establecer una estrategia de enfoque? Cuando su producción acumulada está estable y sus costos medios están controlados. Antes no, porque antes está usted en una etapa de expansión. Esto relaciónelo con su matriz con su gráfica de ciclo de vida de productos. Usted relaciónelo con eso. Una etapa de altos costos es una etapa de introducción al mercado. Usted está apenas metiéndose al mercado. En ese momento no le conviene establecer una estrategia de enfoque. ¿Cuándo le conviene establecer una estrategia de enfoque? Cuando usted está ya consolidando su crecimiento y usted puede controlar su producción acumulada, sus entregas de servicios y productos, y por el otro lado sus costos están controlados y supervisados. ¿Dónde es ese punto gráficamente? Permítame señalarlo, permítame establecerlo. Más o menos, digo esto es a ojo de buen cubero, este punto es por aquí. Este punto es cuando su producción sigue creciendo y sus costos siguen bajando. Pero estos costos ya bajan controladamente y su producción ya es estable. En ese momento, en este punto maravilloso, en este punto mágico que toda empresa quiere llegar, porque es el punto de estabilidad creciente, digámoslo así. En este punto es importantísimo establecer una estrategia de enfoque. Empiece a seleccionar qué clientes quiere atender, a seleccionar qué tipo de clientes quiere atender. Aquí ya se puede dar el lujo de quitar a alguno de estos clientes de su base de clientes, decir, este no es mi enfoque, este no es el cliente que yo quiero atender. En este punto la estrategia de enfoque es básica. Es básica y fundamental, estimado colega. Pero si usted se queda ahí, lo que va a hacer es controlar.
es mantenerse en este punto de estabilidad y madurar su mercado. Si usted recuerda la gráfica de ciclo de vida, y permítame apuntarla aquí de una manera rápida para irla relacionando. Si usted recuerda la gráfica del ciclo de vida de su producto, en este punto donde usted está consolidando su crecimiento y entrando a la madurez, lo que logra con una estrategia de enfoque es una especie de estabilidad de largo plazo. Es llevar sin grandes utilidades, sin grandes ganancias incrementales, pero tener una vaca lechera, tener un producto vaca ahí que le genere ingresos por largo tiempo. Si usted quiere que esto no se quede así y decir, oye Jorge, yo quiero seguir creciendo, yo quiero establecer aquí una estrategia que me lleve a una nueva curva y a crecer nuevamente, ¿cómo hacerlo? Aquí es donde la estrategia combinada cobra trascendencia fundamental. Aquí es donde yo difiero de muchos de mis colegas investigadores en ámbitos de estrategia y pongo que la estrategia de diversificación y enfoque no son estrategias disímbolas, son complementarias. ¿Por qué? Porque una estrategia de diversificación le va a permitir decir, yo atiendo a este tipo de clientes, atiendo a este tipo de mercados, pero tengo diversidad de productos y de posibilidades de comercialización. Puedo ampliar mi producción acumulada y ampliarla de una manera acelerada. ¿Y a qué le lleva esta ampliación? Fíjese usted, esto es una estrategia de diversificación de una manera gráfica. Esta estrategia de diversificación lo lleva a un punto padre, a un punto que es igualmente mágico. Puede reducir sus costos de una manera acelerada y mantener una producción constante a diferentes segmentos. Es impresionante lo que puede generar esta estrategia combinada. Esto es lo que genera, pues, es esta magia en el ciclo de vida del producto y servicio que lo lleva a un nuevo estadio, a una nueva curva, como habíamos dicho, de crecimiento en el ciclo de vida, y entonces puede acumular una nueva experiencia, pero con ingresos más altos, pero con un margen de utilidad más alto. ¿Y por qué? Porque ha reducido sus costos de una manera acelerada, de una manera fundamental. Una estrategia combinada desarrolla, pues, tres cuestiones básicas. Desarrolla costos bajos, como usted lo puede ver en su gráfica en el slide, como puede ver que lo intentamos graficar en nuestra sesión del día de hoy. Puede generar precios más altos. ¿Por qué? Porque está integrando una nueva curva de crecimiento en su enfoque de ciclo de vida de producto y, por lo tanto, esto ya es una regla básica para usted. Costos bajos y precios altos igual a utilidades altas, igual a un margen de utilidad amplio. Lo que se logra, pues, con una estrategia combinada, con una estrategia de enfoque diversificado, así la llamamos en Excelencia Fairwick Education, así la llamé en uno de los artículos que escribí para Dirección Estratégica. Lo que se logra con una estrategia de enfoque diversificado, pues, es una disminución de costos agresiva, una estabilidad de producción acumulada y un margen de utilidad creciente y amplio. ¿Para qué? Para poder beneficiarse de esas utilidades y para una cosa mucho más útil e importante que veremos en siguientes sesiones, para poder coordinar una estrategia de precios o para poder defenderse de una guerra de precios. Entonces, pues, esta estrategia es fundamental. La podemos tomar como una estrategia básica de cabecera en nuestra organización. ¿Hacia dónde nos va a llevar? Hacia un estadio de utilidades crecientes, de control de costos y de producción constante. No más allá. ¿Qué requisitos se necesitan? Pues, tener un objetivo único. Si yo me pierdo en el objetivo del enfoque, si yo me pierdo en el objetivo de definir cuál es el mercado al cual voy a atacar, la diversificación no se va a dar de esta magnitud o posiblemente ni siquiera se dé. Y lo único que logre es un estrés constante en mi organización por tratar de cambiar a esta nueva estrategia
y ninguna reducción en mis costos y por lo tanto ninguna posibilidad de ganancias incrementales. Importante entonces tener un objetivo preciso, único y medible en el tiempo. Concepto de escasez. ¿Por qué lo hice recordar durante toda esta sesión el concepto de escasez? Porque justamente en esta gráfica esto es lo que juega. Sus recursos son limitados, su producción al mercado es limitada. Tiene que ver la manera de combinar estos dos recursos limitados a necesidades de crecimiento que gráficamente se puede ver. Y no solo gráficamente. Las necesidades de crecimiento, estimado colega, tienden al infinito, son ilimitadas. Van hacia arriba y nunca paran. La forma de que usted pueda establecer cuál es la estrategia correcta es combinar recursos escasos. Por eso le pedía constantemente durante esta sesión que no perdiera de vista la escasez. Y no perdiera de vista la escasez y la definición económica de escasez. La definición de un proceso económico, de un proceso de economía, es pues tratar de repartir esos recursos escasos con necesidades ilimitadas. Eso es la esencia de la empresa. La esencia de la empresa es económica y no por un sentido teórico, por un sentido práctico. Usted tiene recursos limitados y tiene necesidades de crecimiento, de expansión ilimitadas. Vea cuál es la mejor forma de combinar este tipo de estrategias. Con esto, con este análisis, terminamos el enfoque y los temas de segmentación y de ventajas competitivas. Son temas complementarios al tema de estrategia, pero para mi gusto muy interesantes. Un resumen general, porque a partir de la siguiente sesión empezaremos a tomar decisiones sobre las estrategias que hayamos implementado. Analizaremos el tema en la siguiente sesión de estrategia y teoría de juegos. Empezaremos a ponerle a este asunto un poco más de sofisticación y un poco más de análisis estratégico para poder establecer implementaciones correctas y toma de decisiones adecuadas. Entonces, un resumen general, muy general, de lo que hemos visto en estas últimas sesiones. Hemos visto qué es una estrategia. Y voy a ser reiterativo y voy a hacer con usted una nueva petición. Y discúlpeme por hacerla. ¿Qué es una estrategia? Es, desde un punto de vista de mantra, desde un punto de vista de concepto para que se le quede grabado, es lograr un posicionamiento único sostenible. Eso es una estrategia. Desde un punto de vista más amplio y ya integrando los conocimientos de capacidades distintivas y de ventajas competitivas, una estrategia es la definición de un mercado producto diferenciable de largo plazo, acumulando capacidades distintivas, desarrollando ventajas competitivas. Esa es la definición de estrategia desde un punto de vista global. ¿Qué es una ventaja competitiva? Una ventaja competitiva es poderse posicionar en un mercado con ingresos promedios superiores a mi competencia. Esa es una ventaja competitiva de segmentación, una ventaja competitiva de incrementación de utilidades. Y por último, ¿qué se puede hacer con las estrategias genéricas? Combinarlas. Y la magia de la estrategia está en eso. La magia de la planeación estratégica, como se dijo en un artículo escrito hace como año y medio, justamente una revista que se llama Dirección Estratégica, es combinar las estrategias genéricas. ¿De qué manera? Una propuesta es teniendo un enfoque diversificado, pudiendo definir claramente cuál es el segmento de cliente al cual quiero atacar y cómo lo quiero atacar, y teniendo diferentes estrategias de segmentación de ese cliente para poderlo atacar. ¿Cómo cuáles? Estrategias de segmentación por producto, por servicio, por cliente, por geografía. Las que vimos en sesiones anteriores, usted recuérdelas nada más. Esto es entonces la base fundamental de la estrategia. La estrategia es la definición de este mercado producto, teniendo ventajas competitivas y estableciendo estrategias de diversificación y de alcance. Es pues entonces una forma de pensar, no es solamente una moda corporativa. Si usted decide ser un líder de alta dirección, si usted decide ser un líder para su organización, es un requisito cambiar su forma de pensar. Su forma de pensar debe ser estratégica,
debe tener un pensamiento estratégico, un pensamiento que al mismo tiempo sea global y sea específico, que al mismo tiempo integre y que al mismo tiempo sintetice. Un pensamiento, pues, de un empresario de clase mundial, un pensamiento, pues, de un líder estratega. Estimados amigos, estimadas amigas, a partir de la siguiente sesión, como les comentaba, iniciaremos nuestros temas de implementación estratégica. Le pido por favor que se acerque a usted a partir de la siguiente sesión una hoja de cálculo, una calculadora, algo para hacer números. Vamos a empezar a hacer algunos números a partir de la siguiente sesión. Entonces le pido que se acerque una calculadora, una hoja de cálculo para poder entonces estar haciendo algunos números en paralelo y poder estar estableciendo ciertos lineamientos de implementación. ¿Qué temas nos falta simplemente para terminar esta sesión? Nos faltan esta parte de temas de cómo hacer que esta estrategia tenga un significado relevante en nuestra compañía, cómo implementar esta estrategia y el último tema, cómo tomar decisiones de esta estrategia dentro del tema de implementación. Entonces, pues, vayamos hacia esos temas. ¿Qué le pediría simplemente como tarea, como un complemento de la sesión pasada? Simplemente diga si usted tiene la capacidad, y no es una cuestión de filosofía y de superación personal. Simplemente dígame si usted tiene la capacidad como empresa de establecer una estrategia de enfoque diversificado, de establecer una estrategia combinada. Diga por qué tiene esa capacidad. Y si no la tiene, diga qué tiene que hacer para desarrollar una capacidad de estrategias de enfoque diversificado. Complemente simplemente su materia, su tarea de la sesión anterior. Por mi parte es todo. Le agradezco el tiempo que se haya tomado para esta sesión. Le pido que siga profundizando en estos temas, que no se quede solamente con lo que estamos platicando en las sesiones, que lea sus lecturas complementarias, que investigue en Internet sobre estos temas, que saque papers de diferentes universidades. Le recomiendo la de Universidad de Wharton, es un excelente portal estratégico. Lea ese tipo de papers, analícelos, cuestiónelo, pregúnteme. Me gustaría conocer sus puntos de vista. Me gustaría conocer qué entiende por estrategia y si ha servido esto para cambiar su enfoque estratégico. Entonces es todo. Nos vemos la próxima vez. Hasta luego.